¿Qué tan grande es tu vergüenza que te inhibe y te lleva a esconderte? ¿Qué haces cuando sientes vergüenza? ¿A dónde te refugias? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, Jesús, el único que disipa mi vergüenza. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Estamos muy contentos de poder estar de nuevo aquí con ustedes. Katy Sherali de Núñez, Mayra Beltrán de Ortiz y Ailín Pagán de Salcedo. Le damos la bienvenida, ¿cierto? Sí, Ay, sí. Muchas gracias. Muy contenta sí. siempre de estar aquí. Ay, sí. La verdad que reconocemos que es un privilegio el poder estar en este espacio de Mujer Amén. Para la Gloria de Dios, Amén. compartiendo con todas ustedes. No somos dignas, somos indignas. Eso Ya no ha lo quedado sabes. claro a lo largo de esta serie de la vergüenza. Y es Dios obrando a pesar de nosotras. Este programa está bajo la producción de ministerios, del Ministerio de Mujeres ESER, de la IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy es el último programa de esta serie. Llegamos a la conclusión luego de haber completado 6. Este es el 7º programa sobre la solución a mi vergüenza. Y este programa lo hemos titulado Jesús, el único que disipa Amén. mi vergüenza. Amén. Este Amén. es el último contenido, el último personaje sobre el cual vamos a estar revisando hoy. Así es. Y la pregunta que queremos contestar en este cierre, ¿cuál es, Ailín? Bueno, ¿cómo lidias con tu vergüenza? Amén. Esa Yo creo que necesitamos orar Wow. antes de entrar en este contenido. Así mismo. Necesitamos pedirle a Dios que nos guíe. Oremos, Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti, Señor, con corazones abiertos, Señor, a recibirte, Señor, a recibir lo que tú tienes que hablarnos hoy, Señor. Amén. Te presentamos de manera especial a nuestros corazones como los de todas las personas que estarán viéndonos o oyéndonos, Amén. Señor, para que tú las prepares para recibir este contenido, Señor. Y queremos darte las gracias, Señor. Tenemos que darte las gracias por todas esas personas que nos escriben con palabras de aliento, Señor, de Amén. afirmación. Señor, no merecemos Gracias. tanto, Señor. Definitivamente no merecemos tanto, pero tú, en tu amor y tu gracia, Señor, nos vivificas a través de esos mensajes, Señor. Ayúdanos Amén. a traspasar, comunicar en el día de hoy, Señor, lo que hemos preparado, de manera tal, Señor, que ministre a cada persona acorde a la necesidad que tenga. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, gracias. De hecho, yo espero que le toque a ellos tanto que ha tocado a nosotros de prepararlo. Sí, ya lo sabe. Y a modo de recapitulación, a lo largo de esa serie, hemos venido revisando algunos personajes bíblicos que, dado su trasfondo y acciones, experimentaron grandes vergüenzas en sus vidas. Empezamos en principio en el jardín con Adán y Eva, luego seguimos con Isaías, Pedro, la mujer samaritana, María Magdalena, y el último fue Pablo. Y hoy queremos terminar esta serie hablando sobre Jesucristo. El personaje central de la Biblia, el Hijo de Dios, quien cargó con nuestra culpa, el Así único es. que ha podido relevar Sí. nuestra culpa una vez y para siempre. Amén. Cada uno de los personajes bíblicos que vimos con sus diferentes pecados a lo largo de esta serie tuvieron algo en común y fue un encuentro con Jesucristo, la piedra angular, en quien ellos todos y todos nosotros también hemos descargado el peso de Amén. toda nuestra vergüenza. Así es, Ailín, y los testimonios de estos personajes que vivieron en tiempos diferentes, según nos relata la Biblia, nos confirman que el obrar de Dios no es limitado por el tiempo. Así De es. hecho, Dios fue quien creó el tiempo y Él puede presentarse y obrar en todos los tiempos. Ujú. Y la pregunta que queremos contestar hoy es, ¿cómo creer que verdaderamente Cristo puede quitar nuestra vergüenza? Y tú sabes, antes que contestar esa pregunta, quiero clarificar, no estamos diciendo que Cristo sufrió de vergüenza. No. Que Él fue que cargó con nuestra Cargó con la nuestra. vergüenza, ¿verdad? Claro. Porque Jesús es vergüenza. No, pero no. esa es la razón. Él Claro, es nuestra claro, así respuesta a esa vergüenza que sentimos. Y primero creo que debemos entender
dónde y cuándo, o cómo, mejor dicho, surgió la vergüenza. Y para esto debemos volver otra vez al principio, al huerto en Edén, donde Dios creó dos personas sin naturalezas pecaminosas. Y solo le puse un límite. Uno. Uno solo. Uno solo. No comer del árbol del bien y del mal. Y Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, en la presencia de Dios. No es como ellos tenían un día malo o algo estaba pasando. No, estaban en perfección. Y en el huerto que Dios les dio para cuidar y disfrutarlo. Sin embargo, no pudieron resistir la tentación y pecaron. Y no respetaron ese Así. único límite. Y Katy, ¿qué nos dice Génesis 3, versículo 8, que Adán y Eva hicieron, inmediatamente pecaron? Se escondieron en la presencia de Dios entre los árboles del huerto porque sintieron vergüenza. No querían verle la cara a Dios. Claro, cualquiera, como todos nosotros. Yo me aíslo también como, Y muy seguramente experimentaron otras emociones negativas también, como miedo. Sí. Imagínense, hasta antes de pecar, Adán y Eva vivían en armonía con Dios y no tenían ni conciencia de lo que era mal. Así es, y entonces a partir de aquí fue que surgió la vergüenza. Sí. A partir de ahí adquirieron un sentido de separación de Dios y temieron enfrentar las consecuencias ante un Dios 3 veces santo. Amén. Y experimentar esta vergüenza cuando pecamos es propio. Claro. Es propio porque es el resultado de rebelarnos contra Así la mismo. voluntad de Dios mismo. El dilema viene en que vivimos en un mundo caído y con naturalezas pecaminosas, por ende continuamente vamos a estar pecando y vamos a tener que lidiar con la vergüenza de nuestro pecado. Y entonces, como criaturas hechas para adorar a Dios, a un Dios que es santo, pues es una constante lucha en la que vamos a vivir. Y es una lucha que es una buena señal, porque eso significa que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y que no estamos siendo esclavizados por el pecado, sino que hay convicción de pecado, Amén. hay arrepentimiento, es una guerra. Así es una guerra que Así realmente mismo. vivimos. Y la ira de Dios ante nuestro pecado también, por otro lado, es justificada. Es justificada porque, como tú mencionabas, Katy, Él es un Dios santo, santo, Amén. santo. Y esto es algo que ningún ser humano, en nuestro pecado, podemos resolver por nuestra propia fuerza, porque Así somos es. incapaces. O sea, Adán y Eva no pudieron cumplir una sola sola regla. Imagínense nosotros hoy en día con cómo sobreabunda Ya el tú pecado sabes. y cómo nos hemos degenerado al día de hoy. O sea, qué reconfortante es saber que Dios, sin embargo, a pesar de que hemos pecado más y que no hemos revelado más, Él no nos abandona. Así es, Amén. al contrario, Aileen. Por amor, Dios ideó un plan de salvación en Cristo Jesús, quien cargó con toda nuestra culpa Amén. y con toda nuestra Eso fue vergüenza. inmediatamente con la culpa. Eso me Inmediatamente. sorprende tanto Así que ni es. tenía que esperar. Así mismo, y Dios dijo en Ezequiel 18, versículo 20, que el alma que peque, esa morirá. Y si bien puede que no muramos en el sentido físico de nuestro cuerpo, en sentido espiritual, cuando pecamos, morimos. Amén. Y me pregunto yo, ¿quién no ha pecado contra Dios? Mm. Todos somos culpables y todas somos avergonzadas. Así es. Y esa es la mala noticia. Sin embargo, tenemos por otro lado una buena noticia, y es que cada persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador ha vencido el pecado y tiene asegurada en Cristo vida eterna. Amén. Wow. Y es tan importante entender el malo para entender tan bueno es el bueno. Exactamente. Sí. Amén. Escuchen Romanos capítulo 3, versículo 25. Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Okay. ¡Wow! Y esa palabrita
palabrita que tú acabas de mencionar, propiciación, una palabrita de mucho peso, tiene un gran significado. Amén. Y es que este es un acto que busca apaciguar la ira de alguien que está ofendido, contra quien genuinamente se ha ofendido, se ha afligido, se ha actuado en su contra. Claro. Para entonces reconciliarse con él. Amén. Y en este caso se trata de reconciliar a la criatura con su Dios creador. Hermoso. Y esta propiciación solamente ha sido posible por Jesucristo, Amén. ir a la cruz. Por medio de Él, Dios nos ve entonces, por medio de Jesucristo, como justos, sin pecado. Amén. Y aunque somos culpables, en verdad, la justicia de Jesús fue transferida a nuestra cuenta. O sea, es un acto de gracia de principio a fin, Definitivamente. inmerecido, por amor. Esa es la Así es. realidad. Como Y- tú dijiste en principio, escúchame, Ajá. en el programa no somos meritosos. No. No lo nada. merecemos, es por gracia. Es todo por gracia. Y noten que esta justificación es gratuita, dada a través de nuestra fe. Ujú. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente y los que seguimos cometiendo. Estamos comenzando a entender cuán grandes son estas buenas nuevas. Ujú. Juan lo explica en 1 de Juan 2, versículo 1, cuando dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y leamos también como Timoteo lo explica en su segundo libro, capítulo 4, versículo 2, que dice, Cristo Jesús ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Wow. Ustedes están dándose cuenta, mejor dicho, ¿qué está pasando aquí? Jesucristo es a una vez nuestro abogado y nuestro juez. Nuestro juez. Ajá. O sea, Sí. No existe Eso posibilidad no es de posible. perder este tribunal. exactamente, en la tierra, o sea, terrenalmente, eso es imposible. Sí. Exactamente, porque somos pecaminosos, pero Él es justo. Él es justo. Él Amén. puede. Por eso cuando Jesús estaba alentando a sus apóstoles les dijo, no temáis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Amén. Más bien temer a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10, versículo 28. Y lo que ocurre aquí, Katy y Mayra, nosotros los cristianos tenemos que pedirle a Dios que nos dé la perspectiva correcta. Y es que Así es. todo lo que vivamos en este mundo va a ser fugaz en comparación con la Amén. eternidad que tenemos asegurada en Cristo Jesús. Amén. O sea, esto es un vuelo, no importa Así si es. vivimos 30, 70 años, 80 años, al final, en comparación con la eternidad, Así es. esto es fugaz. Y cualquier aflicción que Dios permita que suceda en nuestras vidas, Él la usará para nuestro bien, Amén. porque Él nos ama, Él nos quiere seguir redimiendo, Él quiere seguir formándonos a su imagen. Y qué mejor forma. Amén. O sea, nuestro corazón es tan necio que la forma más eficaz para transformarnos es a través de la tribulación. Y Así Romanos es. 8, 28, 29 nos lo recuerda. Además de que las tribulaciones producen en nosotros ese fruto hermoso y apacible, como nos dice también Romanos 5, 33, 5. Cuán gran esperanza nos da toda la Amén. palabra Amén. para tener la perspectiva correcta, para abordar esta vida pasajera Amén. que nos toque vivir aquí en este mundo, aferrados a nuestra fe. Así es, Amén. Aileen, permítame leerlo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nuestros pecados son perdonados y nuestra vergüenza es conquistada. Wow. Amén. Por medio de Cristo somos hechas hijas de Dios. Y como Amén. tú dijiste, por la eternidad. Por la eternidad. No sé ustedes, pero eso como no cabe en mi mente. Nuestra mente finita. No. Que Dios dijo Cristo, perdón, que
Dijo Cristo en Juan capítulo 10, versículo 27 a 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Si bien somos pecadores por nuestra naturaleza, somos así, pero Dios nos perdona. Mas Juan también nos afirma: hijos míos, que nadie os engaña. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Primero de Juan, capítulo 3, versículos 7 a 8. Y yo quiero preguntarles, ¿esta es una contradicción? Claro que no, definitivamente que no. Esto es una advertencia, o sea, de que tengamos cuidado, no nos confiemos. Lo que nos da la clave es de saber cómo estamos, es qué es lo que predomina en mi vida. ¿Predomina en mi vida una práctica pecaminosa? Porque si eso es lo que predomina, entonces, ojo, tenemos que cuestionarnos si hemos sido realmente salvas. Pero en verdad el pecado siempre va a estar presente, pero no esclavizándonos, no dominándonos, porque lo vencimos por medio de Cristo en la cruz. Y la palabra griega en específico, yéndonos al original, para práctica, con respecto a la práctica del pecado, es poieo. Y esta se refiere a la naturaleza activa de la fe y la obediencia. En la tradición judía, las acciones eran vistas como un reflejo de la fe y la relación de pacto con Dios. Por eso vemos todos estos sacrificios de renovando el pacto, que era necesario hacerlo hasta que llegó Cristo, que fue una vez y para siempre. Para siempre. Hoy, ¿verdad? Exacto. Hoy, si somos cristianas, lo normal es que cuando pequemos, Él nos redarguya, nos arrepintamos por nuestro pecado y tratemos de verdad de no pecar más, de ser transformadas. Pero si desarrollamos una práctica continua, como mencionaba, de pecado, de un mismo pecado y de otro pecado, vez tras vez, y esto no me moleste, yo me acostumbro a convivir con el pecado, entonces tenemos que reflexionar en intimidad con Dios si realmente somos cristianas, porque si somos cristianas, el entendimiento que Dios nos va dando de ese sacrificio de amor, de lo que Él es, lo que yo soy, me debe de impulsar a no seguir pecando. Debe ser la reacción de mi corazón. Amén, así es, Ailín. Y recordemos que los judíos creían que podían ser salvos por cumplir la ley y si no, que eran perdonados por el sistema de sacrificio de animales. Pero este perdón era temporal. Todo esto fue para evidenciar su ineficiencia y apuntarles a Cristo. Imagínense lo que es vivir con esta incertidumbre. Eso es horrible. Así mismo es. Y como Dios creador de todo, Él tiene todo el derecho para juzgarnos. Sin embargo, como nuestro Padre amoroso, Él quiere nuestro bien. ¡Qué combinación! Es increíble. Y en su bondad, aquellos que le obedecen y han recibido su perdón, Él les ha quitado la vergüenza. Amén. Porque como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 103, versículo 12. Amén. Y en su amor, a pesar de las dificultades y aun cuando seguimos pecando, pero a la vez arrepintiéndonos, Dios nos transforma continuamente, haciéndonos cada vez más santas, menos pecadoras, porque al madurar en nuestra fe, vamos reconociendo los pecados que hay en nosotros, que antes no podíamos ver, nos vamos maravillando en ese Dios con todos sus atributos y vamos haciendo cada vez más conciencia de lo pecadora indigna es la palabra. Que yo soy de esta salvación, o sea, y si bien cuando pecamos la vergüenza puede anidar en nuestro corazón, porque claro, y más porque el Espíritu nos contriñe, si nos afirmamos en su promesa, esta vergüenza va desapareciendo porque sabemos que hemos sido justificadas en Cristo. Amén, amén, así es. Somos unas grandes pecadoras, pero nuestro Dios es mayor. Es mayor. Wow. Su gracia es mayor. Como dice la canción Mis faltas que me encanta. Yo lloro con esa canción. Su gracia es mayor. ¿Cómo entender tanta gracia? No, yo no entiendo. Un Dios que nos ama, un Dios que
que pagó nuestras deudas aun cuando fuimos sus enemigas, y un Dios que es cercano a los quebrantados de corazón, Amén. que salva a los abatidos de espíritu, como dice el Salmo 34, versículo 18. Es decir, que al pecar, más que vergüenza, lo que debo experimentar es arrepentimiento, Exacto. porque ofendí a mi Padre. Luego pedir perdón para seguir siendo renovada por el Espíritu Santo. Y qué padre. Sí, y tú Qué sabes padre. que hay algo que me retumba a lo largo del programa, y es que nosotros muchas veces los cristianos recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador para salvación. Y pasa el tiempo y escuchamos y leemos la Biblia y nos acostumbramos y dejamos de maravillarnos en este Ay, sí. regalo que Así hemos es. recibido a través de Jesucristo. Nuestro corazón qué es precio. engañoso Y qué precio. y nos insensibilizamos. Así mismo Así es. es. Y yo creo que una práctica que debe estar presente en nosotros es pedirle al Señor que nos maraville en el regalo de la Amén. salvación, Ay, que qué nos bueno. permita conocerle, deleitarnos en Él, y que al mismo tiempo nos revele el pecado que hay en nuestro corazón para repudiarlo, para no practicarlo, Amén. para amarlo tanto a Él que podamos desechar el pecado. Eso debe de estar en nuestras oraciones, porque no podemos confiarnos en nuestro corazón. Así es. De Definitivamente. hecho, es peor aún, porque a veces creemos que lo merecemos, porque Sí. somos cristianos. Es Así como, es. hello. Sí, incluso que podemos hacer obras para ganarlo, para asegurarlo y para tener más coronas en el cielo. Ya lo Nada sabe. de No, eso. Ya no. lo sabe. Oramos que todos entendamos que aunque somos pecadores, como Aileen acaba de decir, esto no es excusa para dejarnos ocuparnos de nuestra vida espiritual. Estamos en una constante guerra espiritual y redención de nuestros deseos carnales. Estamos salvos ante Cristo, pero mi corazón necesita ser transformada Todo el siempre, tiempo. hasta el día que yo me muero. Ese Amén. corazoncito necesita ayuda. Todo el tiempo. Todo el tiempo. 24/7. Si alguno de las dos escuchan, entiende que es salvo, pero sigue dominado por el pecado, entonces necesita revisar si realmente es salva. Amén. Pero si es o no es, pedir perdón. Eso es lo Así que es. necesitamos. David con el pecado de Arrepentirnos y Betseba pedir cogió perdón. años para él darse cuenta de lo que había hecho, Así es. pero arrepintió. Así es. Y escuchemos, ya terminando, Primera de Juan 3, 19, 20, los que nos recuerda. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. El consuelo que más necesitamos es el de Dios mismo. Así es, porque es el más eficaz. El único. Por eso, al hablar la palabra a nuestro corazón, es tan efectivo. Hablar constantemente la palabra. Hagamos como David hizo en el Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y ojo, David no tuvo toda la revelación como nosotros la tenemos hoy. No, claro que no, él escribió eso 1000 años antes de la llegada de Cristo. Así es. Escuchemos ahora lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y quiero repetir algo que hemos dicho en el pasado, algo que C.J. Mahaney había dicho cuando vino por su causa. No debemos escuchar el corazón, sino hablarle. Y claro, esto es lo que debemos hacer porque nuestro corazón es engañoso. No podemos confiar en él. Así es, y en esto es que necesitamos enfocarnos y por eso hoy terminamos esta serie aquí. Meditemos sobre lo que hemos compartido, evaluemos qué tanto nos domina la vergüenza en nuestras vidas. Jesús ya pagó por todo y no hay razón para que un cristiano viva avergonzado. Gracias por bendecirnos con su sintonía y mensajes. Y no olviden, por favor, contestar las preguntas, porque eso es donde uno aprende de su propio Amén. corazón.
Les invitamos al próximo en vivo que tendremos para dar cierre a esta serie. En este espacio podían interactuar con nosotros y hacer las preguntas quizás que se ha quedado después de oír esa serie. No olviden que hay algo que siempre le pedimos y es sus oraciones. De verdad necesitamos de sus oraciones para poder seguir adelante. El respaldo de Dios manifiesto a través de su pueblo. Necesitamos ser edificadas y afirmadas en su verdad para poder compartir su mensaje a través de este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Muchas gracias por su sintonía. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Bendiciones. Bendiciones.